requirements that's on me. Coding for nothing, test for free. All these take homes. Muy buenas a todos y bienvenidos a La Vieja Guardia, ya sabéis, vuestro podcast tecnológico favorito. Y hoy sí, estamos grabando, tengo que decir, hoy 10 de febrero de 2026. Nunca lo digo, pero hoy lo voy a decir. Hoy tenemos con nosotros aquí a Sergio, con nosotros. Bienvenido, Sergio, que estás aquí. Ya hacía tiempo que no te veíamos por el podcast, ¿eh? Tiempo que no, ¿eh? Sí, hacía tiempo que no veía. O sea, tenemos el core para apoyarnos, una parte del core. Hoy no pueden estar ni Fran ni Manolo. Aquí nuestros saludos, que nos estarán escuchando. Allá donde estéis. Ahí estáis, estamos con vosotros. Y hoy tenemos de vuelta a Berto de Igalia, que ya estuvo con nosotros. Así que tenéis que, si no habéis escuchado el podcast con Berto anterior, tenéis que escucharlo antes que este. Y tenemos aquí a otro nuevo invitado que es Chema Casanova, que va a estar con nosotros y vamos a hablar con él de cosas sucias, drivers, controladoras, bytes que van entre un dispositivo y otro y cosas por el estilo. Y nada, tenemos que vamos a comentar hoy, va a ser breve porque tampoco hace tanto que hicimos otro podcast y tampoco, aparte, vamos a comentar muy brevemente las noticias. Una es que se montó un Cristo con Moltbot, OpenCloud, no sé qué, una especie de red social para bots que resultaba que era falsa, por lo tanto, una noticia dejó de ser noticia. No es que fuera falsa, las capturas que había eran falsas. Había capturas bastante preocupantes, en plan, nos vamos a organizar para erradicar la raza humana, o, pues, no exactamente así, pero los usuarios mostraron capturas y la gente se pensaba que los bots realmente hacían esas capturas, con lo cual al final realmente era todo un bulo. De todas formas, el experimento estuvo ahí y hubo gente simplemente que conectaba sus bots a este servicio y los bots interactuaban entre ellos sin intermediación humana. Y bueno, al final este experimento está ahí, seguramente habrá gente que quiera repetirlo. Y veremos a ver en qué acaba todo esto. Estamos en la época en que la IA lo está comiendo todo. Yo ya lo había pensado hace tiempo, creo que lo hablamos en un podcast. Yo sí quería haber montado una red social para inteligencia artificial y ver de qué hablan ahí, soltarlos y que se entiendan entre ellos. Y Skynet. No sé si eso aún está funcionando en Molbook. Puedes mirarlo ahí. Yo supongo que sí. Pues Skynet pues, está mirando sus cosas, pero parece ser que, claro, que estuvo entrenada en Reddit y lo único que hace es los bots quejándose de todo. O algo así. Que está entrenada con texto de Reddit. No, pero entiendo que tú conectas un bot y sí. lo enchufas y entonces tendrás tu modelo, DeepSeek o lo que sea, sí. Entonces no todos estarán entrenados en Reddit. Muchos, la mayor parte parece ser que sí. Bueno, todos en general parecen estar, porque si quieres sacar algo de dónde lo sacas, de IRC hispano, o sea, no hay... Sí, estaría ser muy guay ver las conversaciones. Lo que debe haber ahí. Yo conozco gente que ligó hace poco por IRC hispano. ¿Hace poco? ¿Cómo poco? Sí, poco, bueno, ahora 2 o 3 años. Caray. Poco, comparado con los 20 años. Joder, ya cerca de la jubilación, con gente ya... Yo recuerdo cuando me conectaba, estaba la gente de 20, más 21, 22, luego 23, 24, 25, luego te pasaban a 30, 35... No sé. Este en particular anda por encima de los 40. Pero bueno, la cosa no fue muy bien porque, claro... No. Sí, aún funcionaba hasta hace nada IRC hispano. ¿Pero qué clase de gente queda ahí? O sea, ¿qué rangos de edad hay? No sé. Pues había expats españoles, gente de España que vive en diferentes sitios. Fue una relación entre gente de diferentes ciudades. Y la cosa al final no quedó bien porque ninguno de los dos, al ser ya maduritos, ninguno de los dos se quiso mudar a la ciudad del otro. Y entonces, ahí, bueno, aparte que podría haber otras cosas, pero me refiero que, claro, en estos tiempos era la gente para conocer gente de otros lugares también. Si la gente del pueblo ya tenías muy vista. Pero bueno,
Bueno, la gente creo que nos está escuchando está diciendo, hoy es muy relajado, sí, hoy es muy relajado. Hoy solamente tenemos una noticia más para comentaros, notición, gordo, que es lo que tenéis que escuchar hoy, que es lo que tenéis que hacer. Hoy es un call to action. Ha salido la aventura gráfica del año, que es Shadows of the Afterland. Es una aventura gráfica estilo con píxeles, pixelado, ambientada en Madrid de los 50, 60 y que ha sido, el autor es Rubén, que ha estado con nosotros por lo menos 5 veces en el podcast hablando de sus juegos, de sus actuaciones y de su desarrollo, y vendrá, esperamos, Rubén está invitado y vendrá con nosotros a hablar con nosotros para contarnos sobre qué tal fue el estreno. Ya lo podéis comprar en Steam y podéis jugar a él. Ya tenéis algo que hacer estos días, estos fines de semana. Y ponemos un link en la web. ¿Mm? Que pondremos un link en la web. Pondremos, por supuesto, un link en la web y sí. Y podréis jugar a ella en una pantalla del terminal mientras estáis programando con la otra complot. Yo jugué a la demo, a mí me gustó. O sea, yo lo he comprado ya, así que le echaré una partida. A ver, bueno, no supongo que será una partida, será bastante rato, ¿no? Y no os olvidéis de poner, si lo compráis, no os olvidéis de poner un comentario en Steam diciendo que el juego es una maravilla, porque lo es. O sea, Sergio aquí puede decirlo porque ya ha jugado. Y aquí tenemos otra gente que también. Silberto, también, tú también tienes intención de jugarlo. Yo ya lo tengo, lo compré a los 10 minutos de que se anunciase. El que jugué es el anterior, claro, que es Intruder in Antiquonia, que también está disponible. Uh-huh. Bueno. No lo probé tanto, probé un poco la demo, pero ya tiene ya tiene voz, tiene actores de voz. Tienes actores de voz. Bueno, yo creo que debería sacar un remaster de Antiquonia con nuevas fases y nuevas cosas. Y cosas así. Me parece, así reusa el material que tiene. Y bueno, pues nada, Rubén, ya sabes, estás nominado. Bueno, y ahora podemos empezar a hablar directamente, después de ya, hoy ha sido una introducción bastante breve, podemos empezar a hablar ya con Chema. Bueno, bienvenido Chema, y ya sabes lo que te toca. ¿Cuál fue tu primer ordenador? Bueno, propiedad mía. Bueno, bienvenidos a todos antes. Gracias por la acogida. Mi primer ordenador no era mío, era de mi padre, pero lo usé un tiempo. Era el Spectrum de 48K con teclas de goma. Ajá, wow. Era bonito. Un clásico. Mítico, sí. Luego, cuando compré el Plus 2, mi madre decidió regalárselo a mi primo y nunca lo he recuperado. Así que bueno. Bueno, y sabes que hoy en día hay FPGAs para resolver esos. No, pero lo importante es recuperar el ordenador. Tendrás que ir allí. ¿Lo tiró a la basura o se sabe capaz? No he sacado el tema más. Pues Yo tengo el Plus 2 todavía en casa, pero no sé si funciona. El Plus 2 está en el trastero, eso lo puedo decir, en el trastero de casa de mi madre. Pero bueno, buenas generaciones de ordenadores. Luego acabamos comprando el Spectrum NES por algo. Bueno, quieras que no, es ir evolucionando poco a poco. Sí. Bueno, y bueno, y ahora habría que decir que nos explique un poco Chema. Chema, tú acabas de estar en el FOSDEM y acabas de hacer una presentación en el FOSDEM, y a lo mejor nos puedes explicar un poco por encima la presentación que diste en el FOSDEM. Bueno, la presentación del FOSDEM. Pues esta vez en el FOSDEM lo que llevamos fue un poco una charla con un resumen del trabajo de los últimos 2 años en el desarrollo de los drivers gráficos de la Raspberry Pi, ¿no? Centrándonos sobre todo en la Raspberry Pi 4 o 5, que es la que tiene más evolución actualmente, ¿no? Entonces aprovechamos que hubo el lanzamiento recientemente de la versión de Raspberry Pi OS basada en Debian Trixie, y entonces suele ser un momento cuando lanzamos una nueva versión que todos los usuarios pues reciben una actualización de los drivers, ¿no? Entonces, bueno, recibían cosas como pues el nuevo driver en Vulkan, que en vez de ser la versión soportaba Vulkan 1.2, pues soportaba 1.3, ¿no? Y también pues distintos desarrollos que permitían utilizar nuevas extensiones de OpenGL, ¿no? Una de las cosas que
que están pues casi completamente desarrollados, es el soporte de OpenGL 3.2, pero la versión de desktop, ¿no? El driver siempre ha funcionado con OpenGL, la versión 3.1, pero bueno, la gente siempre pide, oye, ¿por qué no funciona esto? Que es una aplicación para desktop en la Raspberry Pi, que es un embebido. Pues bueno, entonces se han ido haciendo desarrollos, cosas que soportan el hardware y otras cosas que, bueno, se emulan, ¿no? Para que, ya que el hardware no apoya directamente, pues son más lentas, pero aplicaciones que no deberían funcionar, pues pueden funcionar, ¿no? Y es un poco lo que presentábamos allí. No os quiero hartar con la lista de extensiones nuevas soportadas en Vulkan, creo que eran 22, así, no entré tampoco demasiado detalle en la presentación, porque tenía media hora para hablar sobre ellas, ¿no? Pero una de las cosas que sí que fue interesante es presentamos un poco trabajo en mejora de rendimiento en el driver, utilizando pues unos benchmarks que son muy populares en el ámbito de aplicaciones gráficas, sobre todo para embebidos. Los usan para ver mi móvil, la tarjeta gráfica va muy rápida, ¿no? Se llama GFX Bench. Entonces llegamos a obtener mejoras de rendimiento en torno a, en algunas de las demos, creo que era un 200% más rápido de lo que iban antes. Teniendo en cuenta que son benchmarks, ¿no? Es el tema de si empieza a optimizar esto, que este caso, pues mejoramos cosas, que en términos general también se nota la mejora en otros casos, ¿no? Pero bueno, no por eso te va a ir más rápido el escritorio mover las ventanas, que ya va razonablemente bien y va rápido. Pero esas demos pues suben los frames per second, que es lo que le interesa muchas veces a la gente. Claro. Bueno, es un tema muy interesante el de los benchmarks, porque, bueno, tengo una pregunta aquí ya así me surge espontáneamente. Vosotros, cuando desarrolláis, ¿cómo usáis los benchmarks? ¿Usáis el benchmark directamente o creáis casos específicos que cubren ese benchmark y después lo probáis solamente para ese caso? A ver, por ejemplo, en el ámbito de gráficos que funcionen en dispositivos embebidos no hay muchos benchmarks, ¿no? Nosotros lo que hacemos normalmente es, tienes una aplicación, alguien te reporta que esa aplicación pues va lenta y tú lo que haces es sueles hacer, por ejemplo, una captura. Entonces capturas todas las operaciones que se le mandan al driver gráfico y con eso pues puedes reproducir pues de un juego, pues yo que sé, grabas 10 minutos o grabas 5 minutos y lo reproduces y ves dónde se está ya con herramientas para ir midiendo o qué frames tardan más, qué operaciones están tardando más. Y entonces con eso te enfocas a un problema real. Los benchmarks, como son creados y utilizados por la industria, te vale para compararte con otros drivers. Entonces si te dicen, oye, vamos muy lentos, pues ¿qué datos da ese benchmark? Y puedes buscar, oye, ¿dónde yo no estoy ajustando mi driver para que funcione bien? ¿No? Una cosa que se pasa, me decía un compañero, ¿no? Que estudiando los drivers de, por ejemplo, drivers propietarios de NVIDIA, hacen optimizaciones en base a juegos. Pues para que vaya tal juego, detectan cómo se llama el nombre del ejecutable y en base a ese nombre del ejecutable hacen modificaciones porque ese juego hace cosas mal, pero se pueden hacer de forma óptima, sí, ¿no? Y le pasó, había en internet el tema de que alguien había puesto el mismo nombre que un juego y entonces la aplicación le dejó de funcionar. Porque hacía cosas que no debía hacer, pero solo funcionaban en ese juego. Los drivers propietarios llegan a ese nivel. Los drivers libres podemos llegar a hacer alguna cosa así, porque hay variables de configuración y tú pones, si se ejecuta este programa, haz tal cosa. O asume ciertas cosas, que lo está haciendo mal. Sobre todo con el privativo, que no tienes una forma de decirle al desarrollador que lo corrija. O no puedes hacer crear una ISU para que te arreglen el problema. Pero bueno, los benchmarks los usamos para medir. Si ha evolucionado, por ejemplo, el rendimiento de 2 años a ahora, pues podemos decirlo. O si alguna métrica que tú supones que ha mejorado performance realmente no lo hace, pues puedes utilizar el benchmark y a lo mejor el benchmark no lo ejecuta. Pero a lo mejor otro juego o una aplicación gráfica de CAD lo está utilizando y notas una mejora de rendimiento. Claro. Y una cosa muy importante es para detectar cuando alguna cosa genera una regresión. Pues tú piensas que algo está funcionando, bueno, todo va bien y dicen, oye, ¿esto por qué empezó a ir más lento? Si lo tienes automatizado en tus sistemas de integración continua, pues dices, oye, aquí hay una gráfica que ha bajado y fue este commit el que hizo fallar. Entonces te ayuda a solucionar esos problemas. Bueno, en mis tiempos yo creo que era al revés, era el juego el que se adaptaba al driver, no el driver al juego. O sea, eso ya es un game changer bastante serio. No, pero eso sigue pasando, ¿eh? Eso sigue pasando.
No, pero eso lleva muchos años así. Cuando yo trabajé en Intel en open source y nosotros hacíamos el driver de Intel y no, la parte interna de pues el driver propietario no nos querían dar código. Entonces teníamos que hacer ingeniería inversa de nuestro propio driver, ¿no? Y sí que sabíamos perfectamente que todos estos pues solucionaban problemas porque a lo mejor Unity no resolvía el problema que tenían y por mucho que le dasen documentación, pues ellos tienen sus cosas, están en su trabajo, se enfocan en NVIDIA o lo que sea y no van a optimizar para que tu portátil ThinkPad del 2010 vaya bien. Entonces, el driver de Intel interno pues hackeaba lo que fuese que tenía que hackear para que funcionasen las cosas bien. A lo mejor había un buffer overflow en alguna parte y lo arreglaban ellos. Sí, entonces, ese tipo de cosas no llegaban al código abierto. El código abierto decía, pues mira, esto es lo que hay. Y hasta ahora los drivers de Linux, pues si querías jugar a un juego y el juego petaba, pues vaya mierda que era Linux. Pero en realidad lo que pasaba es que el driver no estaba parcheando el bug que había metido Unity o quien fuese. Y eso eran cosas muy, muy curiosas. Internamente nosotros, cuando yo trabajé en GPU Top, que es una librería que usábamos para sacar los performance counters de dentro de la GPU, todo por el kernel hasta que te llegaba de la GPU de Intel, ¿no? Entonces ahí nosotros pues también no nos daban la información interna. Entonces ellos para hacer optimizaciones en la parte privativa tenían muchísimo más exposición a lo que era la parte de dentro, ¿no? Pero nosotros pues, para conseguir, oye, necesitamos esta información de este registro porque si no, no lo podemos sacar. Ahí nos la veíamos y deseábamos internamente para que nos la dieran. Entiendo que las cosas van evolucionando un poquito, ¿no? ¿O cómo lo veis vosotros la información que os llega, Chema? ¿En qué sentido? ¿En el desarrollo de los drivers desde la parte open source? Sí, a ver, yo para el desarrollo, por ejemplo, nosotros desarrollamos los drivers de Broadcom, ¿no? En el fondo, pero el que está interesado en el desarrollo es la Raspberry Pi, ¿no? Que es nuestro cliente, ¿no? Entonces, ahí más o menos tenemos canales de comunicación para cuando pasan cosas raras, ¿no? De, oye, mira, estamos implementando esto, la especificación del hardware dice esto, vosotros tenéis un driver privativo, oye, ¿qué está pasando? Digamos, además nosotros hay foros que son comunes, ¿no? Por ejemplo, recientemente nos apareció, oye, hay un bug con un test nuevo que ha sacado el organismo de estandarización que es Cronos en nuestro caso. Pues ves, mira, la gente reportó que tuvieron problemas con ese test. Entonces ya le preguntas directamente, oye, ¿qué os pasa a vosotros con esto? Pues el hardware tiene un problema con esta feature. Pues la solución que hicimos nosotros fue esto. Entonces a veces hay un camino fluido en el desarrollo, ¿no? Nosotros tenemos herramientas para poder trabajar con el hardware. Otra gente en otros proyectos no tiene esas herramientas y eso sigue pasando con algunos fabricantes porque, bueno, tienes que hacer la famosa ingeniería inversa. Que hay herramientas para hacerlo, pero es mucho más complicado. Yo no me he tenido que ver en eso, sí que me encuentro con cosas no documentadas, ¿no? O features no documentadas, o yo en el pasado también estuve desarrollando drivers de Intel y hay cosas que están escondidas en la documentación. En plan, yo me acuerdo una vez que había un problema con la GPU tenía 128 registros y había un fallo aleatorio ejecutando unos tests. ¿Y qué era? Que resulta que en un sitio, una línea en la GPU decía que había uno de los registros que tenía una excepción y nadie se había fijado nunca eso, nadie lo gestionaba, entonces si aleatoriamente alguien usaba ese registro 127 en una situación muy concreta, hacía lo que ponía la documentación, pero era una línea que nadie había leído nunca. Y nosotros rompiéndonos la cabeza ahí. Y eso que estaba documentado. Bueno, al menos estaba documentado. Sí. Y luego es muy interesante también las fe de ratas en las documentaciones técnicas, que a veces tienes la de hace un año y pasa un año y descubren nuevas cosas. Pero bueno, el hardware, la ventaja que tiene es que como no es modificable, los fallos son features para nosotros hoy en día, ¿no? Entonces hay que buscar darles la vuelta para evitar que entren en situaciones de problemáticas, no documentadas normalmente. Y bueno,
Pero Es un- eso no te afecta cuando hacen una optimización de microcódigo en la que pues se hacen arreglos directamente a microcódigo, ¿no? Cuando hacen una release. Sí, pero en nuestro caso no hemos tenido actualizaciones. Hay actualizaciones a veces de generaciones de problemas que tiene una generación de hardware y hacen pequeñas actualizaciones. Cuando, pues bueno, si tenemos nosotros la Raspberry Pi 5 tiene como internamente han sido 3 chips gráficos con pequeñas variaciones porque han decidido cambiar un registro de sitio o cosas del estilo que a veces te das cuenta cuando han hecho, pues bueno, cuando ya están los nuevos chips, ¿no? Claro. Sacaron una Raspberry Pi 5, la de 16 gigas, cambiaron una cosa pequeñita y se dan cuenta de que han cambiado el registro de sitio y no funciona el driver gráfico. Entonces hay que volver a, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué cambiasteis eso? Y descubres pequeñas microgeneraciones en el hardware que se gestionan y ya está. Eso ya pasaba en el Spectrum incluso. O sea, Sí. propio modelo de 48K de gomas había entre la primera tanda y la segunda, creo que la segunda y la tercera, había un cambio, no sé qué registro que te daba valores distintos y algunos juegos fallaban. Y los emuladores tienen que emular hoy en día eso para que tienes un flag ahí que tienes que elegir. ¿Qué versión estás? Pues sí. En el hardware sigue pasando eso. Bueno, yo recuerdo hablar hace años, ya hace años, unos 20 años, con gente que estaba haciendo videojuegos y portando para consolas y decían, no, es que claro, el problema no es el juego está hecho. El problema es que para adaptarlo a una consola tienes que cambiar, claro, tienes que tener en cuenta que esto tiene este registro que pasa por cuando está en este estado, cuando tiene esta otra cosa, no puede tener esta dirección de memoria cubierta. Es decir, también pasa mucho en el mundo de las consolas, también este tipo de errores. Creo que tú también has trabajado también en el tema de la Steam Deck, de los drivers de la Steam Deck, ¿o no? No, yo drivers de la Steam Deck, que es Qualcomm, no, es AMD. En los AMD, AMD yo sí. no he tocado, sí. Estaba pensando ya en el Steam Link nuevo, que eso es con Turnip. Pero no, esos drivers yo sigo el código, pero porque es interesante siempre cuando estás desarrollando en un proyecto como Mesa, que está integrado, pues, tanto el driver de la Steam Deck con Raspberry, como por ejemplo el de Steam Link que utilizan Turnip, tú vas viendo qué optimizaciones van haciendo sus drivers y dices, esa idea que utilizan ellos, a lo mejor yo la puedo coger para mi driver, o ellos de vez en cuando cogen alguna idea o algún pase de optimización del compilador que utilizas tú. Y bueno, ahí va sacando muchas ideas. Como compartimos el mismo repositorio y compartimos pues el mismo issue tracker en GitLab, pues bueno, a veces nos afectan. Hay Los que una, hacen ellos nos afectan a todos. ¿Sí? hay una cosa interesante ahí que creo que lo escuché a alguien, que por lo que entiendo en el tema de open source, al hacerlo, la gente que trabaja en drivers de distintas compañías, Nvidia, Intel, AMD, etcétera, colaboran mucho. Al trabajar en un repositorio común, que es el de Mesa, hay muchísima más colaboración que en los drivers privativos, donde cada uno tiene su castillo y ni se hablan. No, es que hay unas zonas comunes importantes en los drivers. Por ejemplo, en los de OpenGL, hoy en día todos los drivers utilizan, pues por llamarlo de una forma, el framework es Gallium, y ellos lo que hacen es enganchan cada uno de los backends de los drivers, pues sus funciones específicas, pero los pases de compilador se comparten muchos entre ellos. Luego tienes unas partes especializadas, unos lo utilizan de una forma y otros de otra. Pero, por ejemplo, desde que llega una llamada pues, al API en OpenGL, toda esa parte de estado tal es todo común para todos. Si se modifica, pues se cambia para todos. Cómo se convierta los shaders en GLSL al lenguaje intermedio es común para todos. Y muchas de las extensiones, yo por ejemplo cuando estuvimos ahora en el FOSDEM, hay 3 extensiones que soporta el driver nuestro nuevo y yo ni sabía que las soportábamos. ¿Por qué? Porque son genéricas, unas eran desarrolladas por gente de Intel para unos temas específicos de los shaders y luego otra era genérica para temas de interacción con las ventanas, con el sistema de integración de ventanas, que ahí no tocamos nada. Entonces, todos vamos contribuyendo unos para un lado, otros para otro y al final, bueno, si algo es común, ¿por qué no lo utilizamos todos? ¿No? En los drivers de Vulkan exactamente pasa lo mismo. Se comparte una parte del framework. Bueno, en realidad a mí siempre me dio la impresión de que lo que pasaba era que estaba el código fuente y el código abierto y había un montón de gente que iba saltando de una compañía a otra
dependiendo de la política. Entonces, a veces, pues Qualcomm quiere potenciar un poquito más el driver abierto porque necesita meterse en una consola. Y entonces, pues meten pasta ahí y toda la gente que está en una empresa a veces salta a otra y Sí. se vio mucho que era como muy... ¿Cuáles son los que fallan justo ahí, por ejemplo? Que yo creo que acaban de empezar a contribuir, si nos hace 3 o 4 meses, pues por ahí. Porque han contratado a una persona que estaba haciendo el driver open source y lo estaba haciendo para Google. Entonces, bueno, están montando equipo. Claro, pero es eso, es una ficha de una partida en 4 dimensiones en la que tú dices, pues si yo quiero entrar en las, no sé, en Linux para poder hacer IA en no sé dónde, pues cojo y meto ficha aquí en el driver de tal. Voy a contratar a toda esta gente que parece que le puedo pagar un poquito más y entonces hacen mejor el driver para mí. Y entonces, pues es como mover un poquito la política, ¿no? Hacia ese lado. Y luego está la gente pues que contribuye porque contribuye y luego pues la gente que es un negocio y es muy interesante. A mí me parece muy interesante verlo. Sí. Y a veces hay políticas estratégicas. Yo creo, por ejemplo, ahí la que tiene la gente de Valve con Steam, claro, ellos, el driver, no, había un driver, han estado invirtiendo mucho en que haya un driver para Qualcomm que les valga a ellos para su dispositivo. Claro, y yo no sé la inversión que han hecho, pero tienen un equipo importante y gente tigariana está participando ahí. Y claro, no sé qué el apoyo que tienen, la verdad no he curioseado, ¿no? El apoyo que tienen por parte del fabricante, algo habrá, pero claro, tienes un equipo que te está desarrollando un driver y no son de la propia compañía. Claro, pero es difícil hacerlo sin el apoyo de la empresa. O sea, llega un punto en el que lo necesitas sí o sí, ¿no? Sí. O pero Apple, que siempre ha ido en contra de lo que sea y luego la gente hace la ingeniería inversa y luego Apple amenaza con denunciarlos, pero luego los contrata. Es muy extraño toda esa parte que se vea. Y eso que aún no hablamos de Nintendo. Ahí lo que pasa es que hay gente con una capacidad terrible que, jolín, ya pelearse con ingeniería inversa es un nivel superior en el desarrollo de drivers, ¿no? Este uno de aquí tiene que ser este flag del registro y hace tal cosa. Y bueno, tienen ya suerte si pueden coger las trazas del driver privativo. Porque bueno, ya se habla, por ejemplo, de que el futuro es cifrar ese camino que hay de comandos entre el kernel y tal. Entonces, de esa forma ya la ingeniería inversa es muy difícil. Solo funcionaría si tienes las claves para descifrar esa cadena. El cifrado no tiene un coste en velocidad. Porque al cifrarlo hay que descifrarlo, claro, y eso tiene un coste en energía, de tiempo y velocidad. Sí. Pero bueno, si lo quisieran hacer, lo pueden hacer. Ya, esto va a ir más lenta uno que no esté que un driver que no esté cifrado, claro. A ver, ahora está el DRM, ¿no? Va todo cifrado. El DRM va todo cifrado, claro. Bueno, pero hay hardware especializado para hacer. Eso no tiene por qué ir más lento. O sea, si el cuello de botella está en otro lado, pues... Sí. Pero bueno. Bueno, yo te quería hacer una pregunta porque de aquí salen muchas preguntas así. Y tú estabas hablando de Mesa. Mesa es que es una librería que es más vieja que... O sea, que cuando Sergio empezó a trabajar ya estaba Mesa ahí. ¿Cómo es trabajar en una librería tan antigua? ¿Y cómo funciona algo así, algo tan arqueológico? Mi compañero Juan Suárez, que dimos los dos charla en el FOSDEN, ¿no? Él justo dio una charla sobre qué hay dentro de Mesa, ¿no? Y empezó con una introducción historia. Y claro, se remontaba, yo creo que era el año, no sé si era los finales de los 80 o... Claro, el objetivo de él, de Brian Paul, el primer desarrollador, era convertir OpenGL 1.0 en llamadas a X. Y eso era en la época que los gráficos se hacían con Silicon Graphics. Y que el interés principal era pues que un usuario pudiera hacer las mismas llamadas que podría hacer en una estación gráfica de CGI. Y luego se fueron incorporando pues distintos... Claro, es que
primero fue esa interacción y la primera vez que utilicé una tarjeta gráfica era para la Voodoo, creo que era. La Voodoo, en los tiempos de la Voodoo. Claro, usaban Glide por el medio que para hacer la interacción con el tal, que bueno, era una cosa, digamos, para hoy en día la juventud eso ya no sabe lo que es. Las Voodoo, las primeras tarjetas gráficas que eran para los usuarios en casa, yo tuve una de esas. Pues sí, eran 3DFX era la 200. empresa, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, ahí mi memoria ya falla un poco. Y a partir de esos mimbres, claro, se fueron construyendo, pues primero hubo varios drivers, luego apareció esto de Gallium, que permitía que hacer un driver, el espacio compartido de toda la gestión del estado de OpenGL, que es una máquina de estados en el forno, que es compleja, que hay que dar una cantidad de... El tema no es casi implementarlo, sino es que hay muchas condiciones de fallo y al usuario hay que reportarle, está fallando esto, porque esto, porque esto, porque esto. Y entonces, claro, es común a todos los drivers cuando alguien usa mal la API, ¿no? Y eso se centralizó en Gallium y empezó a haber el soporte de DRM en el kernel también, que es una API más común para interactuar las tarjetas, digamos, contra el dispositivo gráfico y mejoró un poco la interacción entre todos. Y luego, claro, se generalizó la forma de trabajar con el compilador también. Antes cada uno tenía su propio compilador y todas sus etapas. Ahora hay una representación intermedia, unos pases que son colaborativos, por decirlo así. Desde inició el trabajo desde Intel, se hicieron con Orabot. Y bueno, hoy en día, pues claro, ya terminó eso. OpenGL se considera como hecho para las grandes drivers, los que hacen, pensando en tarjetas gráficas de escritorio, Intel, AMD, Nvidia. Y luego en la parte apareció Vulkan, que es desarrollar otra vez una API nueva, mucho más sencilla y bueno, más ajustada a lo que realmente las tarjetas gráficas permiten hoy en día. Entonces hay una historia de soportar OpenGL 1.0 con sus operaciones y con su estado a un API moderno como es Vulkan y todo esto dentro del mismo framework, que al final es interactuar con mandar los vértices de tu geometría, subir tus texturas, ejecutar unos programas en la GPU que a partir de todo eso te genere un frame buffer con cosas en 2D, que es la imagen que presentamos a los usuarios. Y bueno, todo eso totalmente programable no sé el número de drivers que hay ahora mismo, pero tranquilamente hay 25 o 30 drivers funcionando. Y hablamos ahora hay drivers sobre drivers, que es estos drivers intermedios que te cogen, tú has implementado un driver con Vulkan y hay una capa intermedia que pones como Think y tienes un driver OpenGL utilizando tu driver de Vulkan. O cosas ya tan como soportar Vulkan en Windows porque hay un driver que va contra, ¿cómo se llama? Contra DirectX, DirectX 3D y le implementan Vulkan sobre DirectX 12, por ejemplo. Hay cosas muy curiosas, ¿eh? Y bueno, mucha gente que lo usa o para virtualización, poder aprovechar la potencia que tiene el driver del host que aloja una máquina virtual, pues hay Venus, que es el driver virtual de Vulkan, que va contra el driver que tengas en el host, o VirGL, que es lo mismo, pero para OpenGL. Entonces, bueno, hay mucha arquitectura ahí. Y luego pensando que tiene que funcionar pues distintas versiones de Linux, ahora funciona también en Windows. Y bueno, también lo utilizan en FreeBSD, en otras tecnologías. A mí me sorprende. Yo estoy centrado en el mundo Linux y es el que controlo, porque trabajo para un proyecto que es para la Raspberry Pi y ellos trabajan con Linux, pero es un proyecto con muchísima gente. Ya no nos da el CI para casi las merge requests que hay día a día para que vaya ejecutando, porque tarda como 15 minutos en ejecutar los tests. Y entonces, claro, hay un límite físico en la cantidad de contribuciones que se pueden hacer casi. O incrementar máquinas. Eso me lleva a la otra pregunta, que es la pregunta de estos días. ¿Cómo afecta las contribuciones a la época de la IA? ¿O cómo afecta la IA a esas contribuciones? Porque hoy en día, digamos que es mucho más fácil producir código
que no antes, o hace 2 años, cuando no la IA era solamente Copilot. Sí. ¿Cómo lo estáis notando y cómo sois capaces de digerirlo para evitar que se monte un Cristo enorme de contribuciones y de parches? A ver, yo por el momento no he notado en la parte de nuestro driver contribuciones generadas por inteligencia artificial. Vale, no he visto un patrón de inundarnos a contribuciones o fallos de seguridad, como he visto, por ejemplo, que siempre se comenta en Internet. Es que me inundan con 200 parches buscando vulnerabilidades simplemente por notoriedad. He conseguido contribuir en el driver. Hasta ese punto, por el momento, no lo sé. Ahora mismo, por ejemplo, la política de contribuciones en el proyecto, lo que pone la documentación, porque sí que lo he revisado, pone que tú puedes hacer contribuciones con tus herramientas que tengas siempre y cuando tú las entiendas. Entonces, bueno, yo no podría mandar una contribución generada por IA, ¿no? Si yo no entiendo lo que ha hecho la IA. O al menos me responsabilizo yo de las cosas que haga la IA. Nadie va a decir esto. Mira, yo meto un parche aquí y el responsable soy yo, ¿no? Entonces, hay un filtro ahí. Tampoco, por ejemplo, se permite de forma sencilla en el proyecto, en el GitLab, hacer contribuciones. Tú puedes crear issues a un usuario que no sea desarrollador y tengo la duda de, sí, bueno, puedes crearme requests, ¿no? Pero tienes que darte de alta como el usuario y que sea, bueno, a priori una persona normal. Ya que cree la IA las propias contribuciones, todavía no lo he visto. Sí que hemos tenido problemas de bots, de poner comentarios, pero bueno, eso llevan años antes de la IA y te metían tonterías allí, testes para subir el PageRank, que bueno, ya no sé si importará mucho porque ahora ya solo buscas con la IA en los buscadores, pero era un poco lo que buscaban. Sí que hemos tenido problemas con la IA en el tema del acceso a los repositorios, que el coste que tiene mantener la infraestructura, pues hay quejas porque, claro, están haciendo scrapping de la infraestructura de Free Desktop que se paga con una fundación y, claro, los costes de servicio cuestan. Y, bueno, se han podido medidas de, bueno, tú cada vez que haces una petición, pues tiene un delay de, no sé, 200 milisegundos, que eso a la IA le fastidia. Y chequea que eres una persona a priori, eso de estas imágenes para retrasar el scrapping. Esa es la parte que más me está afectando a mí. Trabajo en Debian y tal. Ahora la mayor parte de los, creo que muchas de las páginas de Debian para trabajo de los desarrolladores tienen delante uno de estos bots de Proof of Work para detener la IA. Sí. Bueno, yo no sé hasta qué punto van a durar eso para siempre, porque la IA también puede resolver el Proof of Work este. Así que no sé hasta qué punto van a protegernos siempre de los bots de la IA. Bueno, la idea, no sé cómo va en este caso, la idea no miré muy por encima cómo funcionaban, pero creo que usan Hashcash y la idea es que un bot hace muchísimas peticiones, entonces una pequeña overhead en cada una se nota porque se acumula, pero para un usuario único pues es una molestia más pequeña. Entiendo que la idea es esa. Pues la idea del Hashcash cuando se propuso inicialmente para el spam era precisamente esa. Que fuera más lento, principalmente. Claro, sí. Que les cueste más dinero también. Claro, esto se propuso, es que creo que es el mismo algoritmo. De hecho, es el mismo que después se usaba Bitcoin para el Proof of Work, que es que se propuso para el email, que era que tú cuando enviabas un email tenías que meter una cabecera donde tenías que hacer un cálculo que era Proof of Work básicamente. Entonces tú para enviar un email a ti no te afectaba mucho, pues te hacía un retardo de unos pocos segundos a lo mejor, que es imperceptible, pero un bot que envía de forma masiva cientos o miles de emails, pues sí que lo nota. Entonces el coste se hacía más prohibitivo. No, creo que en email nunca se llegó a implantar, pero bueno, el algoritmo quedó ahí. Pues es una pena, pero supongo que las grandes empresas que quieran hacer pues, emails masivos o newsletters, o tienes un newsletter con 10.000 personas, supongo que no le enviaran el email a toda esa gente, será difícil, ¿no? No sé, pero yo creo que en email no se llegó a implantar nunca, porque al final requería que el servidor procesase esas cabeceras y las rechazase las que no estuviesen bien calculadas, etcétera, ¿no? Hasta donde yo sé, lo único que en Bitcoin usaron directamente ese algoritmo porque es el que usan para Proof of Work. Y creo que los bots estos que hay ahora, los software estos que hay ahora para bloquear
los bots de IA usan el mismo también. Pero esto yo no estoy tan seguro. Pues es un tema la verdad, porque no sé si estáis familiarizados ahora, que eso es un poco tangencial a este tema de eso, con la teoría del bosque oscuro. El bosque oscuro es una novela de ciencia ficción. Se aplica un concepto de ciencia ficción, básicamente viene a decir que mejor no digas dónde estás, porque pueden venir los aliens por ti cuando sepan, aliens más avanzados a destruir tu civilización cuando sepas dónde estás. Entonces mejor escóndete. Y esto es un poco lo mismo. Cómo Internet va mutando de manera que cada vez sea más difícil conseguir información de valor y todo el mundo proteja su información detrás de un paywall, un CAPTCHA, un proof of work, lo que sea. Y poco a poco tengas que ir entrando en esos servicios, pagando por esos servicios y que nadie, porque el resto va a estar completamente masacrado por la IA. Es decir, la IA va a hacer un scrapping completamente de tu contenido y se lo va a mostrar a otros. A mí es la parte... perdón, termina. No, sí, ya terminé. No, a mí es la parte la parte, digamos, negativa que más noto en el día a día, que es la cantidad de contenido generado que está por ahí por Internet. Yo me pasa de vez en cuando que busco información sobre una cosa en la que estoy trabajando y me aparece una página web con un artículo que es justo lo que estoy buscando, pero cuando lo leo digo, esto está generado por un bot. Me encontré una vez que incluso la página tenía la firma del autor con una foto y tal, y la foto era generada también. O sea, era todo fake. Y digo, Dios mío. Ostras. Sí, yo he visto ese patrón ya. Buscas en internet, encuentras algo que es qué comando hay que usar exactamente y luego ves un formato que te parece muy familiar de otras que son iguales en otras direcciones. Y Me luego pasa, está generado. a mí me pasa ya Rápido, fuera del tema del software, que a mí me gusta, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música, y me gusta de vez en cuando leer estas páginas que hay donde la gente pone la interpretación que hace de las letras de las canciones y tal, ¿no? Entonces, la gente discute, esta canción yo creo que habla de esto y tal y cual. Y hay varias que directamente te encuentras el resumen hecho con una IA. O sea, tú lo lees ahí todo, qué interesante. Y cuando terminas, bueno, esto se lo dijo ChatGPT. ¿Para qué vas a pensar sobre una letra de una canción? Ya, que piense la IA. Sí, al final pone, ¿quieres que lo haga más, que lo haga en un tono más? Ya. Tú dirás. Sí. Pues, Ya hay exámenes que cubren así los alumnos, con esa nota al final. También. Hemos hablado de esto en nuestro último podcast sobre educación y es un tema muy preocupante tal como lo que está afectando, cómo está afectando la IA a la educación ahora mismo. Parece ser que no es positiva de momento. De momento tiene parece ser que una contribución bastante negativa al aprendizaje con las herramientas de las que se disponen ahora mismo. Vosotros, porque claro, vosotros lleváis ahí, también quería preguntarte, pero eso lo voy a hacer después, cómo llega uno a hacer drivers para Raspberry Pi, pero vosotros cómo creéis, antes de eso, cómo creéis que va a afectar esta nueva época de la inteligencia artificial al código abierto? Porque claro, el código abierto está automáticamente, la inteligencia artificial es capaz de usarlo, de por lo menos copiarlo inmediatamente y aplicarlo inmediatamente a cualquier otro desarrollo. Por ejemplo, se han dado casos que se ha roto el copyright o los derechos, la licencia de código abierto. En otros casos ya hablamos de abusos por parte de la IA, servicios y todo eso, o clonar páginas y todo eso. ¿Qué opinión tenéis, si tenéis alguna, sobre esta nueva época que estamos empezando ahora con la IA? Chema. Sí, pues a ver, yo ahora mismo tengo muchas dudas un poco, sobre todo en el tema legal, ¿no? Digamos, el trabajo generado con IA, por una parte, la propiedad del mismo, ¿no?
de quién es, del que hace el prompt, de la IA, de un poco cómo se gestiona eso. Hablábamos de licencias, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la licencia? Si ha copiado pues un software. A ver, yo entiendo que tal y como funcionan estos modelos, ellos capturan la información, capturan muchos tokens, capturan patrones y luego son capaces de, a base de inferencia, escupir, ¿no? Patrones que pueden ser adecuados para solucionar el problema que uno le pregunta. Entonces, ¿cómo afecta esa modificación del producto original que ellos, por decir de una forma, leyeron? Y el tema es, a lo mejor tenían derecho para leerlo. En el caso del software libre, a priori hay derecho para leer y estudiar, ¿no? Que lo hagamos nosotros o que lo haga una máquina, pues no es un problema. El tema es, si realmente hace una copia exacta, pues bueno, a lo mejor eso es un problema de copyright porque está copiando, ¿no? Y si no pone la misma licencia, le cambia el autor o porque la autoría siempre va a estar asociado. Pero si hace un funcionamiento similar, es como cuando tú lees un código pues en Stack Overflow, ¿no? Que es lo que han leído las IAs, y dices, mira, esto es tal, pues a lo mejor lo adapto en mi código de esta forma, ¿no? Entonces, yo ahora mismo tengo una duda de utilizar código generado por inteligencia artificial. Las pruebas que he hecho, por ejemplo, os puedo decir, a lo mejor hace 6 meses o así, había hecho alguna prueba con esta herramienta que era Cursor y para mí más me molestaba que otra cosa. Es bueno proponiendo ideas, muchas ideas estaban mal para solucionar el problema que tienes que solucionar y bueno, te da ideas y dices, mira, esto, no, mal, lo vas probando y bueno, si estás bloqueado puede ser útil, ¿no? Eso os digo hace 6 meses. Recientemente he probado pues estos clientes que hay en terminal hace poco y me quedé sorprendido del funcionamiento para depurar fallos. Es decir, son capaces de hacer patrones de, mira, tienes que ejecutar esto para compilar, tienes que ejecutar esto para pasar un test, tienes que esto y llegan a solucionar problemas, algunos complejos. Entonces, bueno, yo la prueba que hice me llegó una solución, sé que se puede solucionar así, pero no me he atrevido a decir este código lo voy a meter tal, porque primero era una prueba de concepto y tendría que ver si lo que ha hecho está bien. Él conseguía pasar el test, no sé si tenía regresiones o no en otros lados. Pero bueno, es una prueba que hice y dije, jolín, pues en los modelos de IA están consiguiendo, o con las herramientas o con la integración con el terminal, solucionar problemas reales. No te digo ya generar un script, que sí que es una cosa que ya sabía hace tiempo que generaba. Tengo este patrón de fichero, quiero que proceses esto, que me calcules cosas. Eso funciona muy bien ya. Se equivoca, pero le dices que corrija las cosas y ya está, con una supervisión de un humano. Y automáticamente, hace poco leí lo de que había hecho un navegador web. En plan, quemaron allí tokens infinitos casi y consiguió hacer algo. Probablemente no sea lo más rápido del mundo, pero cumplía unas especificaciones y pasamos una serie de test. Sí, pero usaba código de servo y de... Lo copiaba directamente. Claro, sí, no sé si lo copiaba o si lo incluía, pero creo que me suena que había trozos de código, claro. El tema este que dice Manuel del copyright y tal, yo tiene una componente incluso yo creo que diría filosófica, porque es algo que tenemos que decidir los humanos, que es una copia y que no, y que es legítimo y que no al final. Sí. Yo lo supongo que se puede ver un poco como con el arte. Tú montas una banda de rock y te escuchas todas discografía de las bandas de los 60 y tal, y te pones a hacer música, vas a sonar como los Beatles, pero es normal. Pero eso no significa que estés plagiando a nadie. O sea, se considera un plagio cuando ya el parecido es tan claro que, o sea, al final lo tiene que decidir. Si es un plagio, lo tiene que decidir un juez. Sí. Pero tú, por hacer una banda y sonar como toda la música que escuchas, eso en principio es normal. De hecho, es así como se crea la creación humana, la música, la literatura, el cine y todo. En este caso, es un bot que lo crea, no eres tú, pero supongo que lo normal será considerarlos igual. Sí. O sea, si al final tú haces algo generado por una IA, pero no es una copia clara y directa de otro software, pues bueno. Viene a ser lo mismo que si yo me leo el código de un proyecto de software libre y yo me hago otra cosa basándome en las ideas que aprendí leyendo ese código. O si decides hacerlo en Rust porque está de moda hacer un programa. Sí, claro, voy a reescribir esto y tal, claro, no sé.
Es un clásico. Ahora, el tema de entrenar los modelos usando material que tiene copyright y al que se accedió de forma oscura, eso es otro tema ya. O directamente ilegal. Ya, bueno, oscura quiero decir eso. Sí. Ya, Pero, sin embargo está sucediendo. Es algo que ahora esto es- está sucediendo. Esto es cuando pues, Java, por ejemplo, le hicieron la ingeniería inversa, pero en realidad no. O sea, tú tienes el código generado con ¿cómo se llama? Lo de mono. Sala blanca, ¿no? Ah, La técnica de sala blanca. sí, como la de la BIOS del PC y todo. Sí. Tú cuando pues tienes una gente que lo estudia y luego queda en una sala, los programadores le explican a otros programadores lo que han visto y entonces lo implementan y la implementación es diferente. Entonces eso se hizo para cuando hicieron rehicieron el API de Java, ¿no? Que alguien había hecho. La BIOS del PC, la famosa, el primer clónico, sí. Y así un juez no puede decir, oye, pues nosotros no lo copiamos. A nosotros nos explicaron cómo funcionaba. Pero en tema de creatividad, yo he cogido un proyecto que tiene 15 años así y que era complejillo, me llevó bastante tiempo y hacía unas firmas digitales de unas imágenes con unos algoritmos que me inventé yo. Y se lo pasé a la IA y le dije, oye, me gustaría volver a lanzar esto y quiero que se rehaga todo en otro lenguaje y quiero que me propongas mejoras al algoritmo y tal. Hizo una cosa absolutamente espectacular con invariantes ahí multidimensionales que a mí no se me ocurrían, que venían pues que venían de papers que había leído la IA, que yo no me he leído, y lo escribió todo un proyecto que me llevó meses, lo escribió en una hora. En una hora había hecho la web, la aplicación, el sistema de indexación, las firmas digitales, la integración con el FFmpeg, o sea, absolutamente increíble. Entonces, a mí cuando alguien me dice de algo, pues joder, la IA copió. Yo le he visto crear algo directamente con su propia imaginación y es exactamente siguiendo mi estilo de escritura de código. Yo lo uso en mi día a día. Yo ya no escribo código. Leo lo que escribe la IA, le digo sí o no, pero lo que hago yo ahora mismo es muy sencillo. Formularios, Angular, pues súper sencillo. Entonces no es lo mismo, pero cuando le paso cosas complejas, veo que realmente sí que hay un pensamiento ahí detrás. Le doy al botón de thinking y me leo el pensamiento y digo, este está pensando más que de lo que estoy pensando yo. Más complejo, pues que muchas veces está en una dirección completamente equivocadísima. Y lo que está pensando no tiene nada que ver, pero la paro, oye, no, piensa por aquí. Entonces, entiendo que en drivers no tiene el acceso tan extendido como cualquier aplicación web o lo que sea, que tiene muchísimo más conocimiento, ¿no? En SP32 yo no le he visto hacer cosas buenas, porque tampoco debe ser que todo el código es código Arduino y debe ser malillo y no da aprendido, pero sí que supongo que con el tiempo irá mejorando, porque estamos entrenándola en el día a día, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si tú coges toda la información que tienes en los repositorios, toda la historia que tal, tienes muchísima información de un proyecto de software libre. Si la puede explotar. Lo que pasa es que, claro, ya meter esos contextos es enorme y yo creo que no lo aguantan, salvo que estén entrenados ya con ellos. Yo creo que ahí lo que tiene que pasar es que, volviendo al tema de antes, el que publique ese código, pues es bajo su responsabilidad, que no sea una copia, digamos, clara, que pueda ver cualquiera comparando el código de otro proyecto. Mientras, si no es eso, si es código generado que usa técnicas e ideas de otros lados, pues bueno, pues como todo el mundo. Pero, por ejemplo, piénsalo, por ejemplo, en un caso mío, drivers que trabajen con con Broadcom, con el chip ese, copiarlo, tampoco lo tienes digamos, si no tienes acceso al driver privativo, que no tendrá acceso, ¿cómo lo puede copiar?
No, claro, lo que vos harás será pues, técnicas y algoritmos y tal, pero... Claro, al final Ok. todos son técnicas, Sí. algoritmos o ideas de cómo organizar cosas. Lo que sí tiene es la estamina para hacer, la estamina por decir algo, o sea, la persistencia para hacer debugging, bueno, o ingeniería inversa, que a lo mejor un humano desiste antes por falta de fuerza Sí. mental. Yo Eso sí que ahí lo tiene. me cambió, ya os digo, hace 2 semanas, cuando vi que abría el depurador, obtenía el backtrace y empezaba a meter printfs, por decirlo de una forma así. Y digo yo, bueno, son estrategias, tal. Entonces había visto que Cursor había introducido esas estrategias con unos programadores le pusieron estrategias de depuración y dije, pues mira, esto funciona bien. Y eso sí, es repetitivo, ¿eh? Se equivoca a veces, pero luego al final lo encuentra la solución. Y hace hipótesis, que a veces uno no está para hacer hipótesis. Yo esta semana pasada ruteé mi aspiradora y en realidad lo hizo Cloud. Cogí, le di... Estuvimos ahí dialogando. Resulta que abría el ADB durante 0,5 segundos y yo no era capaz de lanzar el comando de borrar el que lo borre. Ostras. Y entonces, porque lo que haces es, tienes ahí y tiene el descriptor, tiene que descubrir que es un ADB, el driver tiene que montarlo y entonces le tienes que mandar el comando, oye, borra que borre el ADB, porque el ADB mata en el servicio instantáneamente. No sé, es una cosa que hace la aspiradora. Entonces, estuve ahí, le dije a la IA que hiciese técnicas de estimación de tiempos y leyéndose pues, del kernel cuando entra el driver, pues calcular cuánto tiempo más o menos para intentar mandar el comando justo cuando entre. Y se hizo ahí una especie de algoritmo en el que iba haciendo pruebas hasta que me hackeó la aspiradora. Y luego me montó la wifi, tenía muchísimo más conocimiento sobre cómo funcionaba internamente porque usa un OpenWRT, entonces yo pues sé lo mínimo, pero se montó ahí el SSH, se montó todo y aún queda que funcione el 100% porque la aplicación, tengo una aspiradora que está bloqueada por China y resulta que el código que hay en internet es solo para Europa. Entonces aún tengo ahí que sentarme una sesión con la IA, que de dejarla conectada. Oye, tú cuando veas que funciona, avísame. Avísame cuántos créditos te va a costar. Yo pensaba que querías poner el Doom en la aspiradora, que es lo clásico. No, la quiero liberar porque Ya. en cuanto apaguen, ya tiene 10 o 15 años. En cuanto apaguen los servidores en la nube, te quedas sin aspiradora. Y hay un servicio que se llama Valetudo, que es de código abierto, en el que se hicieron el hack para que pudieses montar un sistema completo en el que es local. Y te conectas a ella y tiene una aplicación móvil y la ves, pero es tu aspiradora en tu casa y no le envía a China el mapa de la casa. Entonces, claro, la instalación de Valetudo no funciona bien si te tienes que saltar pasos. Yo, como la aspiradora china, pues no podía conectarla a la wifi, entonces el Valetudo hackea la wifi de una manera muy especial y entonces pues cogí, le metí el código fuente a la IA y le dije, mira, esto es todo lo que sé. Ahora échalo a andar. Y ejecuta comandos directamente en la aspiradora y fue ahí modificando cosas y la aplicación ahora arranca y funciona. Hubo un momento en el que no quería funcionar por un tema pues cuando conseguía la hora por el time zone con China y no sé qué, ahí tuve que poner yo y meter el cerebro y poner primero en el cerebro, que me costó un montón, y ver que los timestamps estaban mal. Le dije a la IA, oye, no, que los timestamps están mal. Y retrasó el arranque para que después de que hiciese el NTP para conseguir la hora correcta. ¡Buah! Espectacular. Te juro, pero para mí era un proyecto de 3 semanas. Y ahí en un ratito se puso, hackeó la cosa, montó todo. Yo estoy absolutamente impresionado. O sea, yo creo que si
si quisiese lanzar los misiles nucleares, lo podría hacer. Después de ver cómo accedió a la aspiradora, ¡buah! Da un poco de miedo, ¿eh? No, es espectacular. Puedes hablar con la Sí. aspiradora, que la llamo Dora la aspiradora se llama. La podemos llamar y que venga y que te lo cuente. Pero no, absolutamente increíble. Yo estoy alucinando. Más cerca de Skynet que nunca. Sí, Skynet. Pues sí. Hace falta un Arnold Schwarzenegger en Terminator 2 para protegernos. Pondremos Sarah Connor. El modelo de aspirador de Sergio en el podcast para que no la compréis. Yo tengo un montón de amigos en DeepMind y cada vez que estoy con ellos y quedamos a cenar o lo que sea, siempre estoy ahí mirando por detrás, por encima del hombro, a ver si viene Sarah Connor a pegarle un tiro a alguno para apartarme. Pero algo de eso hubo, habían asesinado a alguien, habían parecido asesinado a uno de los científicos en computación cuántica o algo así, una cosa, o un físico tremendo de estos. Había parecido asesinado en circunstancias muy, muy extrañas. En fin, nunca se sabe. Ya sabéis que a lo mejor está pensando que era un libro de ciencia ficción, mañana puede ser realidad. Bueno, vamos ya en la recta final del podcast porque la gente ya estamos a unas horas de la noche. Y la pregunta que me quedó de todo esto es cómo llega uno a que te llame, ¿cómo se llama? Eben Upton. ¿Cómo fue el tema de la Raspberry Pi? Te llamó Eben Upton, el de la Raspberry Pi, y dijo, oye, aquí, Chema, a ver si no me puedes hacer unos drivers para la Raspberry. Fue un poco así, ¿eh? Eben es una persona que participa muchísimo, ¿eh? Que cuando hay algún tema del driver, pues aún nos escribió un correo hoy, así que bueno. Pues básicamente, pues nosotros estábamos trabajando parte de nuestro equipo para el driver de Intel. Teníamos un equipo ahí bastante importante pues para Iris en su momento, Anvil en la parte de Vulkan. Y uno de los desarrolladores que era el que desarrollaba para, ¿cómo se llama? Para el driver de Broadcom libre, pues nos recomendó ¿por qué no hablas con la gente de Igalia que están trabajando en la parte de Intel? Y empezamos a trabajar con ellos para hacer los drivers antes del lanzamiento de la Raspberry Pi 4, que fue un cambio así generacional. Entonces nosotros desarrollamos la parte del nuevo driver de Vulkan, que le propusimos la idea para que era interesante desarrollarlo ya en su momento, y la evolución y mantenimiento del driver de V3D y VC4, que aún estamos de vez en cuando tocando el de la Raspberry Pi 1, 2 y 3, que hay cosas que hay que arreglar. Como ellos dan un soporte para 10 años de sus productos, desde de fabricación, pues bueno, de vez en cuando decimos, ostras, uno de la Raspberry Pi 3, que es la misma generación, solo que más lenta. La 1 y la 2 yo creo que ya se pasó eso, pero la 3 seguramente aún llegáis a tiempo. Sí. De mantenerla, aún está a tiempo de mantenerla. Sí, ya te digo, hay ISUs que estamos trabajando en ellas de la Raspberry Pi 3, que es el mismo chip, así que bueno, la gráfica no cambia y todo lo que haga sobre ella va a mejorar la 1 y la 2. Yo aún tengo algunas funcionando, ya te digo. Y no conectadas a ninguna pantalla y ninguno usando el driver gráfico. La 3 sí que la hemos utilizado. Pero ya os digo, la forma más o menos aquí es te conocen de tu desarrollo en mesa y alguien tiene una necesidad y le pregunta a los proveedores en el mercado que hay, que tampoco somos tantos. Porque la mayor parte de la gente de los proyectos al final es pues gente de AMD, gente de Intel, gente de las compañías, y nosotros somos una empresa que trabajamos un poco para todas, ¿no? Entonces, si hay un cliente como la Raspberry Pi que no fabrican el chip de la GPU, sino que se lo compran para meter en su chip a Broadcom, pues quieren desarrollar un driver libre. Broadcom no está interesado en hacerlos y es una necesidad para ellos que el driver sea libre. Pues bueno, tenemos experiencia y nos hemos manejado todos estos años. ¿Y vosotros no hacéis nada privado, o sí? Privativo. De drivers no hacemos nada privativo. Sí que podemos trabajar en casas que están, ¿cómo se llama? Embargadas. Eso es normal, por ejemplo.
por ejemplo, hay extensiones. Yo me acuerdo cuando trabajamos para Intel, iba a salir el Vulkan, la versión nueva o esta extensión, y estás trabajando en privado hasta que la especificación sale, y el día que sale la especificación envías todos los parches en aquel momento era por correo electrónico a la lista de correo. Esta es la serie que implementa, pues me acuerdo, el feature 16 bit storage, ¿no? Pues eso sí que lo hacemos a veces. Cuando estamos trabajando en la Raspberry Pi 4 o 5, claro, todo ese soporte, estamos trabajando a lo mejor 6 meses o un año en privado, hasta que el producto está fuera, y en ese momento mandamos todo upstream para integrarlo en el proyecto. Eso es bastante normal en esta Es industria, normal. porque muchas empresas tienen que usar componentes de código abierto, pero no pueden decir para qué es el trabajo porque no quieren desvelar el producto antes de tiempo. Hombre, un caso reciente, en la próxima máquina de Steam, que es las gafas estas, la Steam Frame, desarrollaron un emulador de x86 para ARM, en que estuvieron trabajando varios años y en secreto, digamos, era un proyecto de código abierto, pero era en secreto que era para esto. Y estuvo todo el tiempo abierto, ¿eh? Sí, todo el tiempo abierto, sí. Lo único que no podías decir era quién pagaba. Claro. Claro, de hecho, son contribuciones. Y Pues en el driver gráfico, por ejemplo, de Turnip también. Nadie sabía que las gráficas iban a ir con el chip de Qualcomm, pero salen con un driver gráfico ahí libre, y ahí trabajamos nosotros en Igalia. Y era todo abierto, ¿eh? Nadie sabía. Estos, ¿por qué trabajan en el driver de Qualcomm? Pues Dios sabe por qué trabajan. No saben quién les paga. pasa a veces que en algunos proyectos algunos participantes usan seudónimos o usan... no es algo que haya visto mucho, pero alguna vez sí. O sea, en QEMU había recuerdo una persona que tenía un nombre, vamos, que era un seudónimo, no se sabía quién era. Sí, yo no lo he visto eso, ¿eh? Pero... Bueno, de sí. Corea del Norte. Sí, no, el fallo este, el agujero este de Vector de las XZ Tools, estas también eran seudónimos. Es el problema que hay de todo esto. Poniendo antecedentes, una persona que estuvo colaborando año y medio, creo, o 2 años con Sí. y como un colaborador, buen trabajador, buen cumplidor, Sí. todo eso. La leche, sí. Y Sí. después de 2 años fue una backdoor porque tenía las llaves de la casa, claro. Es que ganó la confianza. O sea, un ataque con paciencia, premeditado y muy bien pensado. Y además usando a actores, digamos, otras cuentas falsas, haciéndose pasar por usuarios para meter presión al mantenedor, diciéndole, oye, que, joder, podríamos darle permisos a más gente porque el proyecto está muy saturado y tal. Sí. Está muy, En Debian la gente habría bug reports diciendo, a ver si podéis meter este parche o esta última versión que es muy importante para mí porque yo tengo un problema con al depurar esto y tal. Si eran todas cuentas falsas, pero eran para que el mantenedor le entrase la presión de subir la versión nueva. Y se descubrió por un benchmark. O sea, no se descubrió por una revisión de código ni por nada. Se descubrió Efectivamente. por un benchmark. Que la versión iba más lenta que las anteriores. Oye, ¿qué habéis hecho? Esto va más lento. Sí. Y era muy turbio, ¿eh? Además, como lo metían, ¿eh? Sí. Pues, bueno, yo antes de despedirme, tengo aquí vamos a hacer un experimento hoy con vosotros. Yo le pedí antes... Sí, va a estar interesante. Yo le pedí a una IA, a ver, aquí, que me diese unas preguntas para vosotros. Pero claro, yo pensaba que estabas más como... También tenías algo en la Steam Deck y veo que no. Pero Berto sí, ¿eh? ¿Qué? Berto del Steam Deck está. Yo sí, claro, el contacto, claro. Tú eres el que estaba en el Steam Deck. Pero no en los drivers gráficos. Bueno, pues claro, que nos quedamos más bien enfocado en la Raspberry Pi, esto, y hablamos muy poco de la Steam Deck. Eso podemos hablar otro día. Tendremos que hablar otro día. Pero tengo unas preguntas muy interesantes, porque claro, viene aquí los hizo la IA. Entonces, ¿Son tus preguntas o son de la IA? Esa es la pregunta. Son de la IA. ¿Para qué vamos a trabajar cuando vamos a gastar neuronas pensando cuando puede? Te va, como empiecen a generar voz ya, te van a sustituir a ti. Sí, en el podcast tenemos al bot y a...
El bot con tu voz. Y con Manel tu no pudo venir, está... Ese es el futuro. Tener un bot con mi voz y decirle que vaya enlazando temas y todo eso. Y seguro que tendría más éxito que aquí me preguntan qué es la diferencia más grande de desarrollar drivers en ARM, como Raspberry Pi, contra x86 como la Steam Deck. ¿Tenéis una respuesta a esto? ¿Hay alguna diferencia realmente entre desarrollar para ARM o desarrollar para x86? Que si compilo en el dispositivo es mucho más lento la Raspberry Pi que el ordenador. Pero vosotros usáis, eso me lleva la pregunta y esta es mía. Yo pensaba que tú lo usabas algo de cross compilation en tu equipo, ¿no? Compilar mesa es tan rápido que, digamos, es una cosa que tarda menos de 5 minutos. Si es un pequeño cambio, estás hablando a lo mejor de 30 segundos, en una Raspberry Pi es asumible, no es compilar Chromium. Entonces, bueno, yo compilo en el ordenador para usar el simulador, pero el simulador es muy lento, ¿vale? Es un simulador de la GPU y es una herramienta privativa de Broadcom, pero normalmente para ejecutar los tests o pruebas los hago en la Raspberry Pi, que es el hardware real y es más rápido. Entonces, bueno, la diferencia principal es esa. Si me pongo a hacer potencia de cálculo, como es compilar shaders, que es una tarea costosa de CPU, pues lo ejecuto en el ordenador y ya está. Pero la diferencia es que andas copiando de un sitio para otro, en mi caso compartiendo por NFS, y en un sitio compilo y no puedes trabajar en el mismo dispositivo. Yeah. Pero bueno, no noto ningún cambio. Yo realmente, solo porque son vídeos, más lento en este caso. Yeah. O sea que, vale, tú puedes trabajar, tú trabajas más o menos bien con la Raspberry Pi Sí. Bueno, trabajas con tu equipo, montas en la Raspberry Pi y puedes probar las cosas en la Raspberry Pi. Sí, tengo un terminal, tengo una capturadora de vídeo para ver la pantalla en el monitor grande y voy viendo si tengo que ejecutar algo. Normalmente el desarrollo gráfico, otra cosa no, pero no ves nada, nunca la pantalla no la miras. Pues este test no pasa y en caso de que sea una cosa complicada, este juego no va y hay que buscar. En ese caso sí que te vuelves un poco loco. El frame ahí, este punto, ¿por qué sale azul y no sale verde? Pero bueno. Entonces tienes que jugar también. No. No, ya le pides al usuario que si está muy interesado que se corrija, que te mande una traza. Y no hay que llegar a la fase 37 del videojuego para llegar a ese problema. Porque entonces ya es complicado la exploración bastante. Pero ahí una IA tiene una ventaja, que no se cansa de jugar. Podría jugar. Es una ventaja. ¿Qué más? Aquí preguntas de la IA. Esto ya es aquí, dice. Claro, me está pidiendo continuamente diferencias, ¿no? Diferencias entre la Raspberry Pi, la GPU y la arquitectura RDNA de la Steam Deck. ¿Cuál es la diferencia en la optimización? No lo sé, pero entiendo que será más potente la arquitectura de AMD. Bueno, hay una pregunta que podemos decir algo. Por ejemplo, la GPU de la Raspberry Pi está orientada para embebidos. El objetivo es soportar OpenGLEs que es OpenGL para dispositivos embebidos y soporte de Vulkan, pero bueno, es mucho más limitado. No podemos aspirar a tener el número de cores. No sé cuántos cores tendrán. Sé que nosotros tenemos... son 12 QPUs, creo, que son 12 unidades de procesamiento que están ahí trabajando y cada una puede tener 4 hilos de ejecución. En procesamiento, en megaflops, o en cómo se mira eso, no hay forma de compararlas, ¿no? Ya. Pero bueno, podemos correr cosas a 4K también, si hace falta. Ya. A todo esto, ¿alguna experiencia usando Steam Deck como ordenador de escritorio? Yo lo he enchufado al monitor, ¿no? Pero como para trabajar, no solo para jugar. Alberto a lo mejor sí que tiene experiencia en eso. No, yo tengo experiencia en usarla en modo escritorio, porque al final yo trabajo en un sistema operativo y es donde estoy todo el rato. O sea, la parte de los juegos yo no la toco prácticamente. Pero bueno, ahí los usuarios, yo también me encargo de revisar solicitudes de los usuarios y la gente quiere que metan el demonio de impresión y cosas así. O sea, hay gente que lo usa como escritorio y bueno, es un caso de uso soportado, además soportado de forma explícita. Viene con el navegador y viene con todo lo básico.
Yo puedo decir que hay un alumno en la Facultad de Informática en Coruña que su escritorio y su ordenador es una Steam Deck. Lleva un teclado y está allí con una Steam Deck trabajando y programando. Bueno, Bueno, es un PC, al final, a ver. Es un PC, sí, con pantalla. Es un poco sui generis llevarla, ¿no? ¿Lleva una pantalla separada o lleva la pantalla del Steam Deck? La de Steam Deck. Pues eso, ¿En serio? Sí, sí. Tiene buena vista. ¿No? Bueno, yo ya en el pasado tuve un alumno que trabajaba y decía, no, mis mediciones de algoritmos y tiempos lo hago con el móvil. No sé, porque quería. Entonces ejecutaba en el móvil, allí en un terminal y compilaba, tenía todo el framework de compilación en el móvil. Pero bueno. Vale. O sea que también eres profesor. Sí, doy clases en la Facultad de Informática en Coruña. Ah, bueno. Entonces, ese es otro tema ya. Otro tema más que no Otro hemos cubierto. tema, sí. Es otro tema que no hemos cubierto en este podcast. O sea, la gente dice que duran demasiado. Vamos a hacer un par de preguntas más aquí de la IA. A ver, me pregunta de cosas muy técnicas. Me pregunta por si hay que hacer compromisos trabajando con un ancho de banda limitado de la memoria. Sí, es uno de los problemas más grandes que hay. Las optimizaciones más importantes que hemos hecho es ahorrarnos subir memoria a la GPU y bajar memoria de la GPU. O las operaciones de lectura y escritura, eso es cierto. O sea, la IA sabe. O sea, ya viene entrenada de... Ya viene... Y... Sí, un poco, me pregunta aquí de herramientas de depuración y herramientas para desarrollo. Tú decías que ahora eso está estandarizado, ¿no? A ver, de depuración, por ejemplo, de desarrollo, framework de desarrollo, en mi caso es el compilador que es GCC para depurar el GDB y eso es lo principal. Luego editor al gusto, ¿no? Yo normalmente suelo utilizar el Emacs para hacer el trabajo de edición. Y luego ya utilizamos muchas herramientas. Yo, por ejemplo, lo más interesante es casi el sistema de integración continua, ¿no? Correr los tests en nuestro hardware. Pues bueno, yo si me pongo aquí, lanzo el CTS de Vulkan y son 8 horas, creo, una cosa así. Otros tardan menos, ¿no? Entonces yo tengo ese sistema de integración continua, le mando mi rama, le digo ejecútamelo todo y dentro de 20 minutos tengo los resultados y sé si he creado regresiones o no he creado regresiones. Y eso es porque existe pues una test suite enorme que usamos todos los proveedores de hardware, ¿no? Para ver si los drivers están de acuerdo con la especificación de Vulkan o de OpenGL o no. Entonces, luego la integración continua es una herramienta de desarrollo que es básica y que te garantiza un poco que cuando el desarrollador pues decías antes, de AMD o de Intel mete un cambio que afecta a todos, pues se ejecuta todo. Pues en las Raspberry Pis nuestras, se ejecuta en los AMD que tengan en las oficinas de alguien, en los Intel en otro lado. Entonces, bueno, validas que no has roto nada a nadie, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada alguien de Microsoft nos rompía el driver nuestro. Él veía que solo era el de la Raspberry Pi, pero claro, ya a la hora de integrar ese cambio dijo, no puedes meterlo porque la Raspberry Pi nos preguntó, oye, ¿por qué pasa esto? Y luego dije, no te has cargado no solo a nosotros, sino a los de las Vivante y también a los de Freedreno, de Qualcomm, pero esos solo se ejecutan por la noche. El nuestro siempre es antes de cada cómic. Entonces, bueno, esas herramientas de detectar las regresiones en el momento de integrar el código y no descubrirlo 3 meses después porque hay un juego que utiliza esa funcionalidad, es un cambio importantísimo para una persona que desarrolla, yo creo. Muchas veces estamos peleando por ahí, hay una regresión hay que solucionarlo. Nos da trabajo también. O alguien ha metido un nuevo test. Entonces, bueno, lo que es test y pruebas y tal es una cosa definitoria en nuestro ámbito. Vale. Y bueno, y ahora una pregunta para los dos. Ya es la última pregunta. Esta ya es mía, no es de la IA. No sé si Sergio antes tienes algo que preguntar ahí, que te interese, comentar, decir algo. Intel mola, algo, sacar propaganda de corporativa. No, están en bolsa muy mal y yo tengo mucho stock y no, me caen mal. Yo tengo que decir que compraba hace años, cuando quería comprar un portátil, me lo compraba con drivers de Intel porque sabía que eran los que mejor funcionaban en Linux en plan de drivers open source y tal. Bueno. Yo también,
Yo siempre, este es el primer ordenador que tengo AMD desde la época del K6. Bueno, gran época, por cierto. Sí. Bueno, entonces os quiero preguntar por dónde creéis que va el futuro del desarrollo de drivers de controladores Controladores, sí. de gráficos en general. ¿Dónde creéis que va todo esto? ¿Hacia dónde vamos? Eso Chema que lo diga porque yo no trabajo en drivers de gráficos. A ver, ahora, por ejemplo, yo creo que lo que es más hype en el ámbito mío de software libre, no principalmente, es el desarrollo primero de las nuevas funcionalidades de tal, pero bueno, ahora el más novedoso es los casos del desarrollo del driver para los dispositivos de Apple, ¿no? Que fue eso, y ahora también el driver de Vulkan para Nvidia, que claro, que Nvidia es privativa totalmente y bueno, le está saliendo ahora un driver open source para Vulkan que desarrollado en Rust, que es una nueva tecnología para evitar esos problemas que tiene el trabajo en concurrente y estos overflows de los buffers y programación con seguridad. Entonces, bueno, siempre estamos hablando del tema de nuevos desarrollos en Rust, ¿no? Y luego, pues bueno, sale una nueva gráfica, darle soporte a ello. Como no paran de salir modelos nuevos o ahora, otra de las cosas es, hablando de IA, pues dar soporte a las funcionalidades de IA de las tarjetas gráficas, ¿no? Yo, por ejemplo, justo esta semana era, oye, ¿alguien quiere hacer funcionar el Olama en la Raspberry Pi? Que, Dios mío. y bueno, entonces estamos viendo, oye, pues mira, el driver, pues hay puntos de mejora que puede ver, que hay problemas de rendimiento. Entonces, bueno, hay muchos ámbitos abiertos. Usando la gráfica. Aprovechando, porque justo hace como un mes y pico salió una versión del driver de Vulkan, con un backend de Vulkan para Olama. Entonces decían, vamos a probarlo. Pues mira, no funciona. Por esto. Y ahora mismo estoy preparando para que funcione al menos. Va a funcionar lento, pero va a funcionar. Entonces eso es, en algún momento mandaré los parches y eso sí, no he probado si Olama es capaz de generarme los parches con el modelo más pequeño que encontré para que entrara en la memoria de los 4 megas que tiene la gráfica, porque si utiliza toda la memoria del sistema, lo cual es peligroso. Pero entonces vamos a poder usarlo bien. Voy a poder correr en el... Va lento. Por el momento va más rápido con la CPU, ya te lo digo, porque la CPU de la Raspberry Pi 5 es bastante potente para cosas serializadas. Entonces... y vosotros veis, ahí, con esto ya voy acabando. Pero eso no es pregunta de la IA, ¿no? Rust sustituyendo al toolchain que tenéis de GCC. Yo creo que para desarrollos nuevos tiene mucho sentido. Para cosas que sean pequeñas y las quieras cambiar también, pero nadie se planteará cambiar el kernel de Linux entero o, por ejemplo, para Rust de un día para otro. Ya hay avances de que ahora tenemos drivers en mesa con Rust y ya tenemos en el kernel de Linux drivers en Rust y se está creando infraestructura. Nuevas versiones de los drivers. Eso puede ser más difícil, yo creo. Porque, claro, tienes que hacer el driver otra vez de cero y todo el conocimiento que hay ahí se puede migrar o le puedes pedir a una IA que te lo reescriba. Eso estaría bien, ¿no? No sé cómo será el tema de drivers gráficos, pero la interoperabilidad con C es buena. O sea, Rust funciona bien. Yo de hecho estoy trabajando en Rust ahora, aunque no tengo que hacer muy poquita cosa de pegarlo con C, pero vamos, es las abstracciones, o sea, como digo, ¿cómo se llama el Foreign Function Interface para usar C desde Rust? Funciona muy bien y es muy sencillo de usar y entonces me parece bastante normal y previsible que se vaya usando más y más y más. En el kernel ya se está usando y en más sitios. Bueno, pues creo que hasta aquí nos ha llegado por hoy. O sea, ya nos quedan mil cosas que podríamos hablar. Es una pena que no hayan podido estar aquí los otros componentes del core, que son Manolo y Fran. Y seguro que tendrías preguntas mucho más interesantes que la IA y que Manel. Pero bueno, hemos tenido por lo menos aquí a Sergio, que es una persona que sí que ha trabajado en ese ámbito y que sabe de lo que está hablando.
Y la verdad es que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por compartir estos minutos. Seguro que nuestros oyentes apreciarán mucho el poder haber todo lo que hemos hablado durante este podcast. Y ha sido un placer hablar con vosotros. Y nada, nos vemos en el siguiente. Venga, gracias a vosotros y gracias por invitarnos. hasta la próxima. Chao. Testing game in the factory. Show me minimum complexity. In a language that I never use. Have to do it now. I can't refuse. I don't wanna be here. How about you? We just know we both are telling truth. Find somebody else to interview. We don't wanna talk about it. Tell me every parallelism, everything in multi-threading. All the skeletons in our closet. Don't forget about the mutex. I don't wanna be here. How about you? We just know we both are telling truth. Find somebody else to interview. We don't wanna talk about it. Coding for nothing. You're coding for nothing, and I'm so proud of you. But coding for nothing. Coding for nothing. Coding for nothing. Find somebody else to interview. We just know we both are telling truth. I don't wanna be here. How about you? We don't wanna talk about it. I don't wanna be. How about you? I don't wanna be here. How about you? I don't wanna be here. How about you?